Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenido, profesor Gustavo. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. En 5 minutos vamos a dar inicio a nuestra actividad. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes. Patricio Piris, bienvenido desde Paraguay. Gabriel desde Buenos Aires. Juan Carlos de Jesús desde México, bienvenido. Liliana desde Perú, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en algunos buenas tardes, en otros buenas noches. Bienvenida, profesora Franaí, desde Venezuela. En 4 minuticos damos inicio a nuestra actividad para cumplir con los tiempos. Buenas tardes, Mildred, desde Colombia. Gracias por conectarse con nosotros. Recordarles que este es el cierre del día de hoy y que mañana tendremos también actividad con otro ciclo de webinars. Al finalizar la ponencia del profesor Gustavo Beltrami, mi compañera les dará la información correspondiente para que nos acompañen mañana. En el desarrollo de la actividad se estará pasando un enlace para la asistencia y para las constancias a través del chat para que estemos pendientes. En su momento se los haremos saber. 4 minuticos, 3 minuticos y comenzamos. Lenny, bienvenida desde Venezuela. Saludos. Buenas tardes, Romina, desde Argentina. Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Para algunos y buenas noches para otros. Les saluda Xiomara Hidalgo Serrano desde Venezuela y nos volvemos a encontrar para cerrar este primer día del ciclo de webinars Avances y Tendencias en las STEM, organizado por la revista electrónica de divulgación de STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, REPDIUM, el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas RELACE, el Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones de las Prácticas Socioeducativas HIDIX de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y la consultora educativa Empowertit. Sean bienvenidos todos, agradecemos su presencia hoy aquí y les cedo la palabra a la licenciada Luciana Díaz, quien estará como moderadora en la tarde-noche de hoy. Bienvenidos nuevamente a todos, es un gusto estar con ustedes, acompañarlos. Bueno, vamos a cerrar este primer día de ponencias con la titulada Las tecnologías en la educación, de las TICs a las TES, a cargo del magíster Gustavo Beltrami, que nos acompaña desde España. Él cuenta con un máster universitario en educación en entornos virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es experto universitario en e-learning para enseñanza de idiomas y licenciado en tecnología educativa. Se desempeña como director de formación de Femtech Marina Baiza y como tutor en la maestría en escenarios digitales. Su presentación nos va a mostrar sobre la pandemia que ha acelerado el proceso de implementación de las tecnologías en todos los niveles educativos. Pero sin embargo, esa implementación en algunos se ha dado en el plano instrumental, sin tener en cuenta las verdaderas posibilidades que nos brindan las tecnologías emergentes. Por lo tanto, este webinar tiene como objetivo despertar la conciencia en los docentes acerca de las nuevas posibilidades y escenarios educativos a partir de comprender los distintos niveles de implementación de estas tecnologías a través de repensar nuestras prácticas educativas. Bienvenido,
Magíster Gustavo Beltrami. Los dejo con él. Gracias, Anaí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar compartiendo la pantalla para que lo veáis. Yo creo que ahí se está viendo ya, ¿no? La presentación. ¿Sí? Sí, Gustavo, se está viendo perfecto. Bueno, un poco como hablaba Anaí, en principio quiero agradecer al comité académico por aceptar esta ponencia y darles la bienvenida a todos y todas, que tenemos distintos asistentes de varios países latinoamericanos, así que yo muy agradecido de poder compartir con vosotros este webinar. Bueno, un poco ya me presentó Anaí, así que vamos a evitar esa presentación. Vamos a empezar y les propongo un pequeño juego. Cerrar por un segundo los ojos y pensar en tecnologías cotidianas en la educación. 5, 10 segundos máximo. Muy bien. Seguramente a muchos de vosotros inmediatamente a la cabeza se nos viene ordenadores, impresoras 3D, proyectores, teléfonos inteligentes, todas estas cuestiones. Pero si uno echa la vista atrás, cuando hablamos de tecnologías, hay otras tecnologías que se implementan en nuestro día a día educativo. Los libros son una tecnología, la calculadora es una tecnología, la pizarra es una tecnología, el bolígrafo propiamente dicho es una tecnología, los retroproyectores, los televisores. Con lo cual quiero decir, aunque a nosotros esto no se nos venga a la cabeza, las tecnologías hace mucho tiempo que se van incorporando al proceso educativo y poco a poco se van amalgamando y funcionando en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy nadie se cuestiona llevar adelante un proceso educativo, digamos, sin un bolígrafo, sin una pizarra o sin un libro. Podemos hablar del libro digital o del libro en papel. Pero lo que quiero decir es que son tecnologías que para nosotros están tan metidas en el propio proceso educativo que ya no las distinguimos. ¿Y esto qué significa? Que seguramente en algún tiempo no muy lejano, las tecnologías de la información y las comunicaciones estarán perfectamente amalgamadas en el proceso educativo y nadie la verá como una cosa extraña o una cosa súper novedosa. Será un instrumento más del propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, en este caso, este webinar va acerca de la evolución de las tecnologías digitales, para entender un poco de dónde vienen, en dónde estamos y hacia dónde vamos en un futuro. Entonces, un poco, aquí yo tengo una serie de, digamos, distintos términos que, de alguna forma, consolidan lo que hoy conocemos como tecnologías educativas. Hablamos de enseñanza asistida por ordenador, hablamos de educación a distancia, hablamos de TIC propiamente, hablamos de NTIC, de XTIC, de informática, de TAC, de TEP y de TES. Pero lo que vamos a hacer es empezar a analizar cada una para entenderla y para ver cómo ha ido evolucionando esta ciencia. Vamos a empezar de la educación a distancia. Si bien hace mucho tiempo que ya hay prácticas en la educación a distancia, es verdad que las primeras prácticas organizadas instrumentalmente y llevadas adelante se producen en la mitad del siglo XX. Básicamente, en aquel primer momento eran materiales impresos que se enviaban por correo postal. La idea era llegar a educar a toda esa masa de gente que estaba, digamos, volvida de la Segunda Guerra Mundial y estaba distribuida en la campiña tanto americana como europea y que no podían asistir a centros de formación educativa. ¿Cuál era el problema de esto? En definitiva, ese envío de material se producía en una forma de correo postal, tardaba un tiempo y, digamos, si había alguna duda, el alumno tenía que escribir una carta a su tutor por correo postal, enviársela, y todo eso llevaba un tiempo bastante importante, de manera que complicaba el proceso de aprendizaje. Con la llegada de los medios masivos de comunicación, me refiero a la televisión, a la radio, se genera un fenómeno motivacional, pero aparte una formación en masa mucho más dinámica y con un poder de llegada mucho mayor.
Sin embargo, la verdadera revolución que surge en la educación a distancia se produce cuando se incorpora al proceso comunicativo la llegada de los teléfonos. ¿Por qué? Porque recortan ese tiempo, como recién comentábamos, desde el momento en donde un alumno tiene una pregunta y hasta que el docente se la puede responder. Entonces, ahí es donde realmente la educación a distancia se hace fuerte y toma un papel preponderante en los sistemas de educación y formación para aquellas personas que estaban alejadas de los centros educativos. Ya a finales de los 70 nace un concepto que es lo llamado enseñanza asistida por ordenador. Los que tenemos algún poquito más de 30 años recordaremos aquellos primeros ordenadores en pantalla negra con caracteres en verde o en ámbar, ¿no? La característica de este tipo de modelo era que era un modelo muy conductista, no había gráficos, no había sonido, en realidad era un texto plano que me permitía reproducir una lección tantas veces como yo necesitaba, o bien un test de tipo cerrado, puede ser múltiple choice, o en definitiva una elección, digamos, sin posibilidad de una respuesta abierta. Y bueno, de alguna forma era un primer avance hacia la incorporación de los ordenadores en procesos educativos. Ya a principios de los 80 y cuando se afianza la distribución de ordenadores a partir de todo lo que era la PC compatible, nace la llamada informática educativa, ¿no? Por un lado surge la idea de que los distintos sistemas de educación empiezan a darle fuerza a la incorporación de la informática dentro del currículum oficial, pero además se empieza a entender el potencial de estas herramientas y se empiezan a incorporar dentro de la llamada informática educativa los primeros principios pedagógicos constructivistas, de manera que los ordenadores comienzan de alguna forma a apoyar la labor docente. Ya a principios de los 90 nace el famoso concepto de las TIC, las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Aquí se trabaja mucho más ya la parte multimedial, toda la parte gráfica, y fundamentalmente se busca una mayor interacción producida por el ordenador con respecto a la interrelación con los alumnos y un factor motivacional para el alumno, dado que se incorporan todos estos elementos multimediales y visuales que hacen que sea mucho más entretenido el aprendizaje. A principios de los 2000 se decide hacer una división y nacen las XTIC, que son las tecnologías de la información, perdón, me salté una, me faltaron unas, miren, déjalo, bueno. Las XTIC, que son las tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. ¿Y esto por qué surge? Porque se le da un lugar central a todo lo que es la gran red de redes, a Internet y a todo lo que es el potencial de poder aprender en la red. Entonces comienza a haber una nueva clasificación de estas tecnologías. También nos vamos a encontrar con las llamadas TAC, ya a principios de los años 10 de este siglo, que son las tecnologías de la apropiación del conocimiento. Lo que aportan básicamente esta nueva visión, esta nueva estrategia educativa, es que ponen en el centro del proceso educativo la forma en que aprende el alumno. No tanto la forma en que enseña el docente, sino la forma en que aprende el alumno, ya que el alumno es capaz de aprender por fuera de los sistemas oficiales. También, aproximadamente y en la misma fecha, nacen las llamadas TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. En realidad nacen a partir de lo que es el poder de la convocatoria y todo lo que significa las redes sociales, el poder de las redes sociales. Lo que pasa es que se le da un giro educativo y se empieza a ver cómo las redes sociales pueden ser un elemento de construcción social del conocimiento y por consiguiente del desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje y de todo lo que puede significar en sí la posibilidad de aprender en red. Y ya a mediados de lo que es la década del 10, se empieza a trabajar con un concepto que hoy por hoy está en boga, que son las tecnologías emergentes. Básicamente lo que están planteando las tecnologías emergentes es un modelo disruptivo, completamente innovador en la educación. Lo que intenta mostrarnos este modelo es romper con las viejas prácticas educativas y repensar completamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto nos está indicando de dónde venimos y a dónde estamos. Dicho esto, y teniendo en cuenta toda esta evolución,
debemos comprender que hoy la escuela ha dejado de tener el monopolio de la educación. Hoy cualquier persona es capaz de aprender por fuera de los sistemas oficiales y con un buen nivel de aprendizaje. Entonces, hoy por hoy, la escuela ha dejado de ser la institución sagrada donde se impartía conocimiento, y hoy tenemos la posibilidad, los seres humanos, de poder aprender en forma informal, con muy buenas experiencias y muy buenas posibilidades. Entonces, si la escuela ha dejado de tener en realidad ese poder central, la pregunta es ¿cómo cambia nuestra función docente? Pues ya no es nuestra tarea tanto transmitir conocimiento, sino la de guiar, orientar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cuando me refiero a enriquecer, me refiero a poner en disposición de los alumnos el conjunto de herramientas para que hagan más motivador y más atractivo el aprendizaje, pero también para que cada alumno pueda seguir su propio camino del aprendizaje, que algo vamos a hablar en alguna diapositiva más adelante. Con lo cual, todo esto debe hacernos replantear lo siguiente. Durante mucho tiempo, los docentes nos hemos preocupado mucho en tratar de mejorar nuestras prácticas educativas. Y hemos perdido el foco de empezar a pensar cómo aprenden nuestros alumnos. Con lo cual, hoy, las tecnologías de la apropiación del conocimiento, las tecnologías del empoderamiento y la participación y las tecnologías emergentes nos están haciendo replantear esto y empezar a pensar mucho más en cómo aprenden nuestros alumnos y a partir de ahí llevar adelante nuestras prácticas educativas. Esto es un concepto central. Repensar nuestras prácticas educativas a partir de entender cómo aprenden nuestros alumnos. Si somos capaces de entender esto, y estamos de acuerdo, lo que habremos entendido es que comienza a haber un nuevo modelo pedagógico didáctico, basado en un cambio de roles y centrado más en cómo aprende el alumno, más que en cómo enseño yo. Eso no significa descuidar la práctica educativa, sino es de readaptar mis prácticas educativas a cómo aprenden nuestros alumnos a partir de su relación con las tecnologías educativas. Nos metemos ahora concretamente en los niveles de implementación de las tecnologías educativas. Y vamos a ver un poquito cómo se ha ido desarrollando históricamente esto. Los primeros que abordaron este tema con cierta, cuestión bien, digamos así, han sido Bruce y Levin, en el año 97. Ellos hablan de que hay 4 grandes formas de implementar las tecnologías. Una es para producir procesos de investigación, la otra es para construir conocimiento, la otra es una faceta comunicativa para mantener comunicación entre las personas, o la otra es como forma de expresión, de mostrar a los demás producciones educativas, producciones de trabajos a través de los ordenadores. Siguiendo históricamente en esta línea, Avirian y Cornell en el 2002 plantean 3 escenarios posibles de implementación de tecnología. Un primero que es un escenario tecnócrata, en donde se acoplan algunas tecnologías y se logra alguna mejora y algún impacto a nivel pedagógico, pero no hay verdaderamente un cambio revolucionario en nuestro modelo pedagógico. Tenemos un segundo escenario que es un escenario reformista, en donde lo que se hace es, se incorporan nuevas didácticas, pero se instrumentan las tecnologías de forma transversal, de manera que sean un apoyo para otras áreas educativas. Y ya un escenario holístico, que sería a donde deberíamos partir, habla de una revolución digital, habla de un cambio de una sociedad, adaptando estas tecnologías educativas al modelo de sociedad que se va a venir en aquel momento y que ya empezaba a plantear esa sociedad de la información a lo que le tocaría vivir a los ciudadanos del futuro, en este caso a nuestros alumnos. Pero digamos que no da grandes detalles, estos autores no dan grandes detalles de cómo trabajar en ese escenario holístico revolucionario. Continuando con esto, Cigales en el año 2008 habla de 2 enfoques. Un enfoque transitivo, en donde lo que hacen las tecnologías de la información y las comunicaciones es presentar información solamente, o un enfoque activo, en donde lo que se hacen es estas tecnologías educativas
se ponen a disposición de activar los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. Todo esto nos lleva a el año 2012, en donde Caretin, Collin y Harper Merritt hablan de 3 grandes líneas de uso e implementación de las tecnologías. Una es las propias tecnologías como propio proceso de aprendizaje, las propias tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y otros usos a nivel cultural, social, comunicativo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, y teniendo en cuenta las tecnologías emergentes, hablamos de 3 niveles de implementación de la tecnología. Un primer nivel, que es la digitalización de contenidos y la gestión comunicativa y administrativa a partir de ordenadores, en donde lo que hacemos es simplemente metemos los contenidos que antes los teníamos en un libro, los metemos en un PowerPoint y los reproducimos. O bien, llevar, por ejemplo, la lista de alumnos, todo lo que es la comunicación vía email con los padres, estas cuestiones. Ese es un primer nivel de utilización de las tecnologías. Como vemos, nos queda mucho desarrollo en este sentido. Un segundo nivel es la aplicación de herramientas de tipo hardware y software a procesos educativos, en donde lo que hacemos fundamentalmente es centrarnos en las herramientas, en el Classroom, en el Geniali, en el PowerPoint, en el Kahoot, herramientas. Pero nuestro modelo pedagógico didáctico sigue siendo el de siempre. Lo único que hemos hecho es que antes usábamos una pizarra y ahora usamos un ordenador. Nuestras prácticas educativas siguen siendo las mismas. Realmente al modelo que debemos tender, y ahí tenemos que, ir proyectándonos como docentes, es al de empoderar al alumno en el proceso educativo. Es decir, permitir que el alumno desarrolle esas habilidades cognitivas que le van a servir para, digamos, de alguna manera, manejarse dentro de ese mundo de tecnologías que le va a tocar vivir. Y eso planta a lo que veníamos hablando de centrarnos en cómo aprenden nuestros alumnos. Darle la posibilidad de que el alumno trabaje realmente en un proceso de descubrimiento, afiance sus habilidades y competencias y destrezas informáticas. Esto es, para mí, el corazón de la charla de hoy. Y esto es lo que tiene que quedar claro. 3 niveles de implementación de la tecnología. Uno, simplemente como apoyo a la gestión. Otro que es centrado en las herramientas, pero con el mismo modelo pedagógico de siempre. O el tercero es romper estos modelos tradicionales y empoderar la participación y el desarrollo del alumno a partir de toda la potencialidad que puede tener aprender con ordenadores. Ahora bien, en realidad, para hacer una implementación institucional de las tecnologías emergentes, tiene que darse 5 grandes cuestiones. La primera es una visión docente innovadora. Si el docente no está convencido realmente de esto de empoderar al alumno en su proceso de aprendizaje, en realidad nos quedaremos en un discurso teórico y la implementación práctica irá por otros derroteros. La segunda, estrategias didácticas innovadoras y disruptivas. Vamos a hablar un poquito más adelante de algunas herramientas para implementar concretamente en nuestras clases. Tecnologías apropiadas al proceso educativo. No me sirve poner tecnología porque sí, si no tenemos un plan de desarrollo y una aplicación que tenga que ver con una estrategia pedagógica adaptada al uso de esa tecnología. Sí. Un marco institucional, un currículum y de alguna forma una, institución docente que apoye realmente el proceso de tecnologías emergentes. Si no tenemos apoyo institucional, insisto, será yo, mi cátedra y un par de docentes que intentaremos cambiar el modelo, pero serán prácticas aisladas que no van a tener un verdadero peso dentro del marco institucional. Y por último, y quizás uno de los más críticos en Latinoamérica, que es el acceso a las herramientas por parte de los alumnos. Ya hemos visto todo lo que ha significado pasar para muchos alumnos a estos modelos de videoclases con la dificultad de compartir un ordenador, o porque no tenían, o porque en el mismo horario estaba el hermanito mayor y el hermanito del medio teniendo que compartir la clase, etcétera, etcétera. Con lo cual quiero decir, para que realmente podamos llevar adelante un proceso de tecnologías emergentes, debemos atender a estos 5 condicionantes que van a hacer que el modelo educativo realmente surja efecto o simplemente nos quedaremos en una, mención de intenciones sin mucho realmente proceso revolucionario.
Ahora bien, recién hablábamos de empoderar al alumno. ¿Cómo hago para empoderar? Concretamente, ¿a partir de qué herramientas? Pues voy a nombrar algunas herramientas, no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero quedarse con los nombres. El famoso PLE, el entorno personal de aprendizaje. El aprendizaje ubicuo, la posibilidad de permitir al alumno que aprenda desde cualquier momento, desde cualquier lugar, un acceso a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo son distintos, pero quedarse con ambos conceptos. El sentido de la construcción social del conocimiento, el intercambio, la participación, las wikis, por ejemplo. Las comunidades virtuales de aprendizaje, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, como entornos extendidos de las clases tradicionales y ampliados a más posibilidades. Las analíticas del aprendizaje que nos permitan de alguna manera saber a qué hora se conectan nuestros alumnos, cuáles son los contenidos que más están viendo, desde qué dispositivos se conectan más, cuáles son las estrategias y las dinámicas que utilizan para aprender. El modelo pedagógico conexionista, algo que se va a ir hablando cada vez más, el modelo pedagógico conexionista. El aprendizaje basado en proyectos y el Flipped Room o el aula inmersiva, que en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar y es muy interesante como estrategia educativa. Ahora bien, todo esto nos debe hacer posicionar en uno u otra rama. Digamos, ¿qué nos quedamos? ¿En una visión centrada en las herramientas o nos quedamos en una visión centrada en el modelo pedagógico didáctico? Porque a partir de la visión que aceptemos de un lado u otro, estamos llevando adelante un proceso educativo. Si yo me centro en que lo importante son las herramientas que voy a utilizar, estoy replicando el mismo modelo pedagógico didáctico, nada más que con nuevas herramientas. No estoy aprovechando la potencialidad de las tecnologías. Lo verdaderamente interesante es meternos en otros modelos pedagógicos didácticos que puedan realmente hacer este desarrollo del alumno a partir de las posibilidades que tiene de seguir su propio camino de aprendizaje dentro de la gran red de redes. En cuanto a los modelos pedagógicos a implementar, bueno, el constructivismo, el socioconstructivismo, muy adecuado para este tipo de entornos, el cognitivismo, pero ya, insisto, hay que empezar a hablar del modelo conexionista, que lo que centra es el aprendizaje a partir de la red de redes, Internet. Entonces, sí es verdad que podemos ir trabajando con los 4 modelos, sí es verdad que el modelo socioconstructivista es muy adecuado, pero también empezar a investigar y meternos en este tema del conexionismo, porque cada vez va a ir adquiriendo más espacio dentro de nuestras prácticas educativas. Con lo cual, todo esto nos lleva a nuevas prácticas y nuevas experiencias disruptivas. Y para que tengamos claro esto, hoy todas las personas somos consumidores y productores de conocimiento. Pensemos que hoy un alumno de 10, 12 años es capaz de construir un tutorial y subirlo a YouTube y que gente, que incluso tenemos estudios universitarios, a veces recurrimos a este medio para sacarnos dudas. ¿Cuántos de vosotros han entrado a YouTube y han visto un video tutorial? Y quizás lo subió un chaval de 14 o 15 años que no ha terminado su proceso educativo. Entonces, lo maravilloso de esto es que todos somos consumidores, pero también productores de conocimiento que podemos compartir en las redes. Ahora, ¿cómo se produce el aprendizaje en esta construcción social del conocimiento? Si recordamos aquello que propuso Piaget en aquel momento de ese desequilibrio cognitivo, surge a partir de una duda. Esa duda nos empuja a buscar información en la red y produce que detectemos nodos en donde nos puedan servir de anclaje como búsqueda de información. Esto nos lleva a nuevas conexiones a partir de descubrir nuevas páginas web y nuevos portales que nos puedan suministrar información y comenzamos a obtener un primer borrador de datos que nos sirvan para responder a nuestra duda original. Con ello lo que hacemos es detectamos patrones de búsqueda
que nos van a permitir que las próximas búsquedas que hagamos a partir de los buscadores en Internet sean más concretas, sean más específicas y vayamos mejorando nuestra habilidad de búsqueda y selección de información. Con todo esto se produce un primer proceso de asimilación, de acomodación, porque ya encontré los primeros datos que responden a aquel primer desequilibrio cognitivo. Esos datos los comparto con el resto de las personas que integran mi entorno de aprendizaje y los demás aportan y comparten sus propios conocimientos y se genera un proceso de debate y nueva construcción de conocimiento, lo cual genera un restablecimiento del orden cognitivo a partir de los aportes que hacen todos y se vuelve a publicar una nueva conclusión a partir de esta interrelación entre todos los miembros de aprendizaje. Lo cual en algún momento puede servir nuevamente como disparador de un nuevo proceso de interrogación y todo este círculo se vuelve a poner en marcha. Ahora, una de las preguntas que muchas veces me hacen cuando doy este tipo de charlas es, ¿qué pasa con los alumnos que no tienen acceso a la tecnología? Pues mucho no podemos hacer, pero en realidad una recomendación sería utilizar las herramientas de la educación a distancia. Quizás trabajar con podcasts enviados a través de CDs o en material impreso, pues volver a los métodos tradicionales de educación de aquellos años que de alguna forma compensen, digamos así, las estrategias para que el alumno tenga acceso a ese conocimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas experiencias disruptivas, innovadoras, que nos permiten posicionarnos en este modelo de tecnologías emergentes? Y estos son conceptos que ya se está hablando mucho, pero que se afianzarán en los próximos años en la educación. El aprendizaje rizomántico. Aprendizaje rizomántico significa que cada uno tiene un propio desarrollo de su aprendizaje. La rizomancia es el proceso por el cual crecen las plantas y cada uno de los tallos va siguiendo su propio proceso de crecimiento. Entonces, lo que se empieza a hablar es que cada alumno va a tener la posibilidad de desarrollar su propio camino a partir de los itinerarios personalizados de aprendizaje, pero va a construir su propio desarrollo personal a partir de sus gustos, de sus elecciones y un poco de investigar a lo que él cree conveniente. La realidad aumentada, la realidad virtual, los simuladores, todo lo que es la gamificación que se viene muy fuerte. También la ruptura de los textos planos, como hemos aprendido muchos de nosotros a partir de libros, y mucho aprendizaje multimedial, mucho aprendizaje a través de infografías, de audios, de elementos multimediales, ya no en un texto plano, sino con otros formatos. Los entornos enriquecidos de enseñanza y aprendizaje, todo lo que puede significar la videoconferencia y todo lo que se puede hacer a partir de este tipo de herramientas. Y todo esto va a llevar a procesos no lineales de aprendizaje, como decíamos, de manera tal de que cada alumno pueda ir construyendo su propia experiencia de aprendizaje. Por eso el docente va a tener la función de guía, de orientador, pero también de enriquecer esos accesos al alumno de información para que tenga múltiples accesos y cada uno elija cuál es el recurso y el camino que mejor prefiere para su desarrollo educativo. Quiero ir terminando a partir de hablar de esto de las competencias digitales, porque muchísimos hablan de, bueno, los docentes necesitan afianzar las competencias digitales, pero nadie nos dice realmente cuáles son esas competencias digitales. Jordi Adell, digamos, pedagogo español, habla de 5 grandes competencias digitales. La competencia informática, la competencia informacional, la competencia cognitiva, la alfabetización en contextos múltiples y la ciudadanía digital. Estas son las 5 grandes competencias digitales que debemos empezar a pensar como docentes. Todo esto trasladado a algo más comprensible y entendible son 5 grandes cuestiones, que es recuperar información, evaluar la calidad de esa información, almacenarla que sea significativa para nosotros, presentarla y comunicarla para hacerla extensiva a los demás y producir el intercambio de la misma
para generar esa construcción social del conocimiento. Con lo cual, y ya para ir cerrando y después comenzamos el turno de preguntas, las tecnologías emergentes nos dan la gran oportunidad de dejar de replicar viejas prácticas educativas con nuevas herramientas para empezar a crear nuevos escenarios formativos basados en tecnologías educativas. Y este es el corazón de lo que queremos transmitir. Insisto, empecemos a pensar más en cómo aprenden nuestros alumnos, más que en cómo enseñamos nosotros. Yo les dejo mi contacto, enviaré este material a la gente de Redium para que después aquel que desee lo tenga, y por mi parte quedo a la expectativa de vuestras preguntas. Excelente disertación, Gustavo. Ha sido un gusto escucharte. Y vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Para eso pueden escribir en el chat su pregunta y comentario. A ver, vamos a recuperar los que ya han... Venga, vamos al lío. Bien. Dice, muy pertinente la cronología para organizarnos en este proceso de cambios. Después, es el Ligia. Después otro dice, seguimos en el nivel 2, que pusiste de los niveles de implementación. Sí. Es que también tenemos que entender una cosa, ¿no? Realmente tecnólogos educativos, hay pocos todavía. Recordemos que esto es una ciencia relativamente moderna y hay un tema más importante. Aunque tenga una licenciatura en tecnología educativa y una maestría en educación virtual, yo he sido formado, igual que muchos de vosotros, en un modelo tradicional de educación. Entonces, nosotros en realidad somos una generación de transición. Yo creo que estos docentes que están ahora, digamos, incorporándose y que han sido los verdaderos nativos digitales, ellos realmente nos van a mostrar el camino realmente de la implementación de esta tecnología. Nosotros somos, creo, un poco como Juan el Bautista, ¿no? Estamos marcando el camino, pero después va a venir Jesucristo y nos va a decir la realidad, ¿no? Pero bueno. Claro, vale. somos los precursores. Un poco los que estamos ahí, ¿no? Pero bueno, bien. Después dice, la pandemia puso en evidencia la carencia en cuanto al acceso de tecnología y conectividad. Después, excelente la trayectoria sobre... Lenis dice, excelente la trayectoria sobre los avances que ha tenido la tecnología hasta este momento. La pregunta surge, ¿cómo hacer entender a los docentes que el uso de la tecnología sigue siendo condición sine qua non en el modelo educativo actual? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de pico y pala realmente. Por esto que estábamos hablando, ¿no? Muchos docentes se han quedado en el nivel 2. Pero porque también volvemos a lo mismo, es decir, se ha lanzado mucha gente a hablar de tecnología educativa y se han centrado en las herramientas. Y volvemos a lo mismo, es decir, seguramente para muchos de vosotros esto es la primera vez que lo escuchan. Yo, porque he tenido la suerte de estudiar y formarme, hemos compartido con Anaí también la maestría, y entonces, claro, uno va interiorizando, va llevando adelante un proceso, va leyendo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo creo que tanto los equipos directivos como los docentes de tecnología debemos empezar a machacar en esto, a abrir la expectativa y a decirle, no nos quedemos en el nivel 2, vayamos al nivel 3. Empecemos a entender esto, que hay otras posibilidades, que la cosa no pasa por implementar una herramienta más, sino por cambiar un proceso educativo. Entonces, hay un proceso de divulgación, de información y de concientización. Pero, claro, volvemos a lo mismo, es decir, seamos conscientes, porque si no, volvemos a lo mismo, compramos el Classroom, compramos el Genius, compramos el Prezi, ¿vale? Exacto. Compramos la robótica sola, no dentro de un contexto, como estamos planteando aquí en esta charla que estamos dando. Ahí está el tema, ¿no? Después, otro, Augusto dice, lamentablemente para utilizar la tecnología para educación dependemos de la conexión a Internet.
Mira, yo te voy a contar mi experiencia. Yo empecé como docente en el año 95 en Argentina, en Mar del Plata, y recuerdo que empecé con aquel famoso plan en donde el Estado dotó a todas las escuelas con 4 ordenadores y una impresora. Nos encontramos que al principio todo iba muy bonito, todo fue fantástico, pero que al poco tiempo no había recursos, los ordenadores ya habían quedado obsoletos y demás. ¿Qué fue lo que implementamos en la escuela en aquel momento? Pues lo que implementamos fue juntar las latitas de bebidas y a partir de ahí vender esas latas y reponer material educativo. También recuerdo que iba a Carrefour y a distintas empresas y recogíamos ordenadores viejos, impresoras. Con todo ese movimiento, en su momento llegamos a tener una sala de informática de una escuela periférica de Mar del Plata de 10 ordenadores. Claro, no éramos la escuela central, pero te puedo asegurar que hubo una generación de alumnos que lograron aprender a usar el paquete Office gracias a ese esfuerzo. Entonces, aquí es, como nos ha pasado siempre a los docentes, nuestra imaginación, nuestra creatividad para ver cómo resolvemos esto. Entonces, sabemos que en la escuela quizás no dependemos o no tenemos la posibilidad de conectarnos a Internet. Pues proponer 2 cosas, o bien que los alumnos lo puedan hacer de su casa, o bien nosotros bajarle quizás, ¿no? Las distintas páginas web en un material digital, y que de alguna forma sea como que el alumno ha entrado en esa página web e investigue. No es lo ideal, ya lo sé. Estamos muy lejos de lo ideal. Pero sí, los docentes siempre, y en Latinoamérica más, nos hemos enfrentado a las dificultades. El tema está, ¿me quedo en el diagnóstico que yo sé que la cosa está así, o empiezo a buscar caminos para resolver y para trazar puentes para que el alumno logre de la mejor forma que podamos? ¿No? No vamos a revolucionar, pero por lo menos quedarnos claro que hemos hecho todo lo que hemos podido. Está bueno. Después Gabriel dice, ¿qué rol le asignás a los programas de inmersión digital como Conectar Igualdad en la Argentina o Ceibal en Uruguay, con sus diferencias que no son menores? Yo tendría que decir paso y quiero, pero vale. Yo, claro, ya cuando me vine a España, yo hace 15 años que estoy en España, ya solamente escuché el tema del plan Igualdad, el plan Conectar de Argentina y demás. Y sí es verdad que el plan Ceibal sí me he metido un poquito más porque lo he trabajado en mi tesis de maestría y me ha interesado mucho y lo he visto un modelo muy interesante. Pero tampoco tengo grandes herramientas. Yo lo que llego a criticar de ese tipo de modelo, del 1 a 1, de todo esto con lo que fue Negroponte y demás, es que, claro, en principio es muy interesante dotar a todos los alumnos de un ordenador y demás, pero ya nos pasó en el año 95. Eso requiere una inversión tan fuerte en dinero que al final lo que pasa es que hacemos un esfuerzo, compramos una gran cantidad de ordenadores y después, claro, a los 5 años, cuando toca renovar o cuando... Entonces, para mí, esos planes así no sirven. Distinto es lo que yo conozco del plan Ceibal, en donde realmente lo que se trabaja es con la capacitación del docente, con especialistas en tecnología y centrados en nuevas prácticas educativas. Entonces, yo, como bien decía el compañero, aquí pongo una diferenciación muy fuerte entre una cosa y la otra. Pero eso de dotar de tecnología en sí y querer revolucionar y demás, al tiempo se demuestra que no se puede sostener la inversión y es un esfuerzo enorme que no tiene sentido, ¿no? Después Lenis dice que debe existir un cambio de paradigma definitivamente. Mónica hace una reflexión, dice, el contexto de pandemia implicó atender a las herramientas, o sea, lo urgente, y no atender a lo importante, o sea, la concepción pedagógica implícita de las TIC, TAC y TEP. Vale, Mónica, pero aquí estoy contigo, pero aquí hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, esto de que el COVID nos agarró a muchos, digamos, sin esperarlo, si uno analiza la implementación de la educación virtual, la videoconferencia, los entornos de Blended Learning y toda esta cuestión, a nivel universitario, hace mucho tiempo que ya está en marcha. ¿A quién agarró desprovisto? A los niveles más bajos educativos que seguíamos enquistando el modelo presencial.
Entonces, digo y quiero decir, la educación superior en todo el mundo hace mucho tiempo que está transitando caminos en la virtualidad, con muy buenas experiencias, ¿no? Ahora bien, sí es verdad lo que tú dices, Mónica. Esto nos hizo, o hizo que muchos docentes tengan que de hoy para mañana transformarse mágicamente de un docente presencial a un virtual, pensando que simplemente era llevar la clase presencial a una virtualidad, y nos hemos encontrado que no. Ahora bien, tú ya sabes cuál es el camino, Mónica. O sea, te has tenido que centrar en las herramientas porque ha sido lo que te ha tocado. ¿Cuál es el tema? Tenemos ahora 3 meses hasta el próximo ciclo educativo para repensar nuestras prácticas y para ponernos en marcha de cara a poco, tampoco nos enloquezcamos, ir empezando a pensar en nuestros nuevos escenarios educativos. Sí, ahí Mónica dice que coincide totalmente y que ella hace referencia a nivel inicial y primaria, claro. Después Gabriel, Sí. sobre lo que vos decís, dice que la UBA en Buenos Aires tuvo graves problemas para adaptar. Después, Rodrigo dice, creo que no hay que confundir tecnología en educación con educación a distancia. No, es verdad. Esos son temas, incluso una cosa es la educación a distancia y otra cosa es la educación virtual. Pero ya te estás metiendo en terrenos específicos. Y también lo que es tecnología educativa. Cuando hablamos de educación a distancia, hablamos en donde hay una distancia entre el alumno y el profesor, pero no necesariamente estamos hablando de apoyarse en herramientas tecnológicas. ¿Sí? Puede o no, indefectiblemente, hoy concebir una educación a distancia como la de los años 50 no tiene sentido. La educación virtual puede ser tanto presencial como, digamos, a distancia. Cuando hablamos de educación virtual, hablamos de todas las herramientas tecnológicas, entre ellas la comunicación sincrónica, como es la videoconferencia. Es verdad. Y por último, el tema de las tecnologías educativas, que es la implementación de las tecnologías dentro de un modelo pedagógico didáctico que de alguna forma potencie las habilidades tanto de los alumnos como de los docentes. Eso es interesante. Bien, acá Javier dice, quien dejó de aprender es muy difícil que pueda ayudar a aprender. Interesante. Ya, por eso lo que hablábamos cuando hablamos de las condiciones para que las TES se implementen. Si no tenés un equipo directivo que realmente esté convencido de esto, insiste, hazlo porque debes quedar, digamos, tú sabiendo que has hecho lo mejor posible, pero claro, institucionalmente realmente no podrás implementar una gran revolución del modelo pedagógico. Pero también ten en cuenta algo, en algún momento, o ya sea por la propia fuerza de la inercia del uso de las tecnologías, o porque la persona se retire del puesto, pues en algún momento se producirá un espacio. Bien, bueno, agradecemos las preguntas, los comentarios, todos dicen muy clara tu presentación, excelente presentación, muy excelente ponencia, muy específica. Bueno, agradezco que haya sido bastante claro. He tratado de ser bastante concreto, estructurado y intentar abrir la cabeza, ¿no? En esto. Sé que a veces me echo a algunos enemigos porque ya le digo, yo cuando veo eso ahí, curso de Geniali, ¿vale? Vale, vale. No digo que, cuidado, no descarto la utilización de las herramientas, porque al final nos tenemos que apoyar en herramientas. El problema, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Dónde hago el peso? ¿El peso está en la herramienta o el peso está en el modelo pedagógico? ¿No? Claro, Dora también, que dice, realmente lo felicito, muy clara la explicación. Te Gracias, felicita Dora. nuevamente. Bueno, antes de darle pie a Siomer, quiero agradecerle a Marisa Garriga, la secretaria de Investigación y Posgrado, que estuvo presente acompañándonos, y te agradezco nuevamente, Gustavo, el haber podido compartir con nosotros esta charla muy interesante, y los dejo a Siomer para el cierre de esta ponencia.
Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Gustavo Beltrame. Me encantó su presentación, muy específica, muy acorde a nuestra realidad. Y a lo largo de su ponencia iba a hacer una pregunta del manejo del off-time, pero lo respondió en el proceso de su ponencia, así que retiré la pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesora Marisa Garriga, por sus felicitaciones. No me quiero despedir sin antes invitarlos para mañana a las 9 horas argentinas a continuar con el desarrollo de este ciclo de webinars. Realmente ha sido un placer para todos nosotros. Mañana vamos a dar inicio desde las 9 horas argentinas, le repito, y nos va a acompañar el doctor José Diego Mantecón. Entonces los esperamos mañana a las 9 horas argentinas. Se les estará pasando a sus correos el enlace para conectarnos. Y no queda más que despedirnos, y ha sido un placer para nosotros, para todo el comité organizador, para los moderadores de este día desde la mañana hasta ahorita, en este caso mi compañera Luciana y mi persona, Xiomara Hidalgo, haberlos acompañado en esta tarde noche de hoy, y los esperamos mañana. Gracias a todos por estar acá y nos vemos mañana a las 9 de la mañana, hora argentina. Gracias a todos y un saludo a toda Latinoamérica desde España. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, Gustavo.